Bienvenido a tu canal Economía y Libertad. ¿Por qué en Colombia no se acaba la guerra? A mediados del siglo XX, casi toda América Latina enfrentó la aparición de grupos armados influenciados directa o indirectamente por la Revolución cubana y el modelo comunista impuesto por Fidel Castro. En países como Perú, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y otros más, estas guerrillas fueron desmovilizadas, enfrentadas con decisión o absorbidas en procesos de transición política que cerraron el capítulo de la violencia armada. Mientras estos países lograron dejar atrás los conflictos, en Colombia se sigue enfrentando grupos ilegales que operan con total impunidad, reclutan menores, destruyen el medio ambiente y todavía atacan a los colombianos. ¿Qué hace diferente a Colombia? La gran diferencia es que mientras otros países enfrentaron con decisión a estos grupos, en Colombia se optó por negociaciones que terminaron favoreciendo a los violentos. Se firmaron acuerdos con quienes durante décadas atentaron contra los colombianos y, lejos de lograr paz, se generó impunidad. En vez de justicia, se les entregaron curules. En vez de desmovilización real, surgieron nuevas estructuras criminales. Y mientras la violencia se reorganizaba, sectores políticos y mediáticos de izquierda trabajaban para cambiar la narrativa, presentando a los victimarios como víctimas. El acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC prometía el fin del conflicto. Pero no fue así. A pesar de los compromisos de desarme y reintegración, muchas estructuras armadas nunca se desactivaron del todo. Lo que llamaron disidencias no son más que las mismas FARC, ahora divididas. Una parte en el Congreso y otra, armada y activa, en el territorio. Según el Instituto Kroc, a 2023, menos del 35% de los compromisos se han cumplido plenamente. Y según Indepaz, hay más de 40 estructuras armadas residuales operando. Luego llegó la llamada paz total del gobierno Petro. Esta estrategia consistió en suspender operaciones militares y abrir negociaciones con todos los grupos armados, sin exigir condiciones claras. El resultado: entre 2022 y 2023, la presencia de estos grupos pasó de 200 a más de 290 municipios, representando esto un aumento del 45%, según la Fundación Paz y Reconciliación. Datos más recientes indican que al menos 36 estructuras ilegales siguen operando y controlando economías ilegales en más de 300 municipios, una expansión nunca antes vista. El ELN rompió el cese al fuego en múltiples ocasiones. Las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, siguieron cometiendo atentados, extorsiones, secuestros y asesinatos. Y a pesar de todo esto, el gobierno insiste en dialogar, suspender operativos y entregar legitimidad política. Esta actitud no solo debilita al Estado, también humilla al ciudadano. El mensaje es claro. Puedes atacar, asesinar y dominar territorios, y aún así ser premiado. Una verdadera burla al pueblo colombiano. En términos de seguridad, hemos retrocedido casi 20 años. En 2023 se reportaron más de 250 secuestros, un aumento de más del 90% frente al año anterior. La extorsión creció más de un 30% y los homicidios selectivos se intensificaron en regiones como Cauca, Arauca, Nariño y norte de Santander. Y mientras los violentos se fortalecen, el gobierno ha debilitado a la fuerza pública. Las reglas de enfrentamiento se han vuelto tan restrictivas que los militares y policías quedan expuestos. En 2023, más de 140 uniformados perdieron la vida, según la Defensoría del Pueblo. Han sido víctimas de emboscadas, atentados y explosivos, mientras el gobierno guarda silencio o responde con ambigüedad. Si este análisis te parece útil, suscríbete al canal y déjanos tu like. Así este mensaje puede llegar a más personas. Quienes arriesgan su vida por nosotros hoy enfrentan procesos judiciales, abandono institucional y una narrativa que los pinta como agresores. Esta desmoralización sistemática ha facilitado que los violentos ganen terreno. Todo lo avanzado en seguridad durante años hoy se ha perdido. ¿Y quiénes son los que hoy reciben beneficios políticos y sociales a pesar de sus crímenes? La mayoría de estos grupos han sostenido por décadas ideologías marxistas-leninistas o maoístas, sistemas que prometieron igualdad, pero en la práctica han generado miseria, censura y violencia. Países como Venezuela, Corea del Norte o la antigua Unión Soviética lo demuestran. Pero en Colombia ni siquiera esos ideales se respetan. Los mismos que hablaban de revolución han financiado sus guerras con narcotráfico, extorsión, secuestros, atentados, reclutamiento forzado de menores y minería ilegal. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018, las FARC cometieron más de 24.000 secuestros y miles de homicidios.
El ELN suma más de 6.000 secuestros y múltiples ataques a civiles. Y sin embargo, muchos de sus jefes fueron premiados. Están en el Congreso. En el caso del M-19, su exmiembro Gustavo Petro incluso llegó a la presidencia. Mientras tanto, un colombiano de bien que se atrasa en una cuota alimentaria o intenta defenderse de un ladrón sí debe enfrentar todo el peso de la ley. El mensaje es indignante. Si eres violento y tienes discurso político, serás perdonado. Si eres un ciudadano común, serás castigado. Esta desigualdad ante la ley ha generado un nuevo problema. Muchos jóvenes, en lugar de aspirar a trabajar o estudiar, ven en la criminalidad una vía de ascenso social, porque han visto que ser bandido paga. La izquierda ha sido clave en instalar esta narrativa. A través de medios, universidades y ONGs, han presentado a estos grupos como víctimas. Hoy se izan banderas de guerrillas, incluso desde el gobierno. El presidente ondeó públicamente la del M-19, grupo responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó más de 100 muertos, 11 magistrados asesinados y múltiples desaparecidos. Mientras se blanquea la historia de los violentos, se silencia el sacrificio de la fuerza pública. En gobiernos anteriores, los medios denunciaban cada masacre, pero desde que la izquierda llegó al poder, dejaron de contarlas. En 2023 se registraron 92 masacres y más de 290 líderes sociales asesinados. ¿Dónde están los titulares? ¿Dónde está la indignación? Hoy queda claro, nunca les importaron las víctimas, las usaron para llegar al poder. Todo esto no es casualidad. Es parte de una estrategia para cambiar el sentido de la historia, para hacer pasar a criminales como héroes y a defensores del país como villanos. Durante los años en que se combatió con firmeza a estos grupos armados, Colombia logró la mayor reducción de violencia en décadas. Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa y organismos internacionales, entre 2002 y 2010, el secuestro se redujo en más del 80%, el homicidio bajó de más de 28.000 casos anuales a menos de 15.000, y el número de municipios bajo control de grupos ilegales pasó de más de 400 a menos de 150. No fue gracias a pactos, fue gracias a decisión, firmeza y una política clara de seguridad democrática que recuperó la institucionalidad, impulsó la inversión y permitió a millones de colombianos volver a vivir sin miedo. Te invitamos a ver nuestro video Álvaro Uribe Vélez, análisis completo de su legado en Colombia, donde explicamos con cifras cómo se logró esa transformación. El enlace está en la descripción. Porque la paz no se construye premiando a los violentos, no se construye entregando curules ni perdonando crímenes. La paz se construye con justicia, con orden y con memoria. Colombia no puede olvidar quiénes han sido estos grupos, ni cuántas vidas han destruido, ni cuántos sueños han arrebatado. No son héroes, no son víctimas, no son líderes sociales. Son estructuras armadas ilegales, con ideologías fracasadas, intereses criminales y hambre de poder. La historia debe contarse sin censura, sin maquillaje. Y tú, como ciudadano, tienes el poder de no permitir que se repita. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal Economía y Libertad y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.